Enero de 1990, Portland, Oregón. Una chica desaparece después de jugar una partida de billar con varios hombres en un bar. Días más tarde, aparece brutalmente violada y asesinada. Pero no hay pistas sobre la identidad de su atacante. No era habitual recibir denuncias de desaparición que desembocaran en un caso de homicidio. Lo que parece un caso de asesinato aislado se convierte en el primero de una sucesión de crímenes horribles. Uno de los peores asesinatos en serie de la historia de Oregón. Si existiera una escala de horror, ese hombre que mataba por diversión estaría en lo más alto. Enero de 1990, Condado de Multnomah, Oregón. Una zona tranquila del noroeste de los Estados Unidos, plagada de bosques, ríos y barrancos. La ciudad de Portland se halla en el centro del condado de Multnomah. A unos 20 kilómetros al este de Portland se encuentra el Cañón de Columbia, que ha sido catalogado como zona de interés paisajístico. Hay muchos árboles de hoja perenne, colinas y montañas. Es una zona muy agradable. A pesar de ser uno de los principales centros urbanos de la región, Portland disfruta de un bajo índice de criminalidad. En esa época la criminalidad iba en descenso por la disminución del crimen violento durante los últimos 30 años aproximadamente. En proporción a la población, nuestra tasa de homicidios es baja. La mayoría de habitantes del condado de Multnomah lleva el relajado estilo de vida de la costa oeste. Uno de esos habitantes es Tanya Bennett, una chica de 23 años que vive con su madre y cuyos amigos y familiares describen como un espíritu libre. Tengo entendido que era una persona muy extrovertida. Solía acercarse a desconocidos y entablar conversación con ellos. 21 de enero. Es un día lluvioso en Portland. Tania coge el paraguas y el bolso y se va al bar B&I, cerca de la Interestatal 5, esperando encontrar a algunos amigos. Conoce a un grupo de hombres que la invitan a jugar una partida de billar. Horas más tarde, Tania sale del bar, posiblemente con uno de los hombres con los que había estado jugando al billar. Le gustaba ir a los bares y beber, porque eso reforzaba su seguridad en sí misma. Sin duda era una buena chica, pero lamentablemente también tenía la costumbre de marcharse de los lugares acompañada de algún hombre. Sus conocidos estaban preocupados por ese comportamiento. Al día siguiente, Tania no ha vuelto aún a casa y su familia empieza a preocuparse. Por un lado, podía haberse ido de casa, pero también cabía la posibilidad de que le hubiera pasado algo malo. ...23 de enero. Han pasado 2 días y Tania sigue sin aparecer. Sin embargo, la investigación sobre su paradero finaliza con el espantoso descubrimiento que hace un estudiante. Encontró el cadáver de Tanya Bennett en un margen de la ruta panorámica del Cañón de Columbia. Se localizó el cadáver en el bosque, entre la maleza, donde la carretera formaba una curva cerrada. El individuo que lo encontró llamó a la policía. Se establece un cordón policial en el lugar y se inicia un minucioso trabajo de fotografía y recopilación de pruebas. Por la posición del cuerpo, las autoridades deducen que el asesinato se ha cometido en otro sitio. Tenía un brazo levantado. No había una gran cantidad de sangre ni nada de eso, porque no la habían asesinado allí. Los criminalistas buscaron pistas para intentar determinar de dónde procedía el cadáver y dónde fue abandonado. Para ello, lo habitual es comprobar el camino recorrido en búsqueda de objetos que pudieran haber caído de los bolsillos. Los investigadores no encontraron ninguna cartera, ni bolso, ni ningún otro objeto que pudiera facilitar una identificación. Una de las pistas más importantes es el descubrimiento de que alguien ha arrancado un trozo de los pantalones vaqueros de Tanya Bennett, posiblemente un trofeo para el asesino. Aparte de eso, la escena del crimen ofrece pocas pruebas físicas contundentes. Es muy difícil reunir pruebas físicas cuando no se trata del lugar donde se ha producido el asesinato. Puede ser que el individuo haya transportado a la víctima en el maletero de un coche, se haya detenido en la carretera para arrojar el cuerpo fuera del vehículo y haya proseguido su camino. Por lo tanto, no suele haber pruebas relacionadas en el lugar donde se encuentra el cadáver. Se retira con cuidado el cuerpo de la joven Tanya Bennett para realizar una autopsia completa. El cadáver muestra signos evidentes de traumatismo por golpes y las marcas alrededor del cuello indican una posible estrangulación. Asistí a la autopsia de Tanya Bennett en enero de 1990 y recogí pruebas físicas.
como la ropa que llevaba y cinta adhesiva de su cuerpo, para llevar a cabo un examen de esos objetos y devolverlos de nuevo al laboratorio. La autopsia no revela nada que relacione a Tanya Bennett directamente con su asesino. La falta de pruebas dificulta que las autoridades puedan realizar la identificación del cadáver. Finalmente, esta se hace posible gracias a la aparición de la noticia en los medios. La identificación de Tanya Bennett fue posible a raíz de la cobertura mediática. Entonces apareció su madre y dijo: mi hija ha desaparecido. Con pocas pruebas físicas en las que basarse, la policía debe confiar en la importante labor de investigación para atrapar al culpable. Los testigos del bar se acuerdan de haber visto a Tanya, pero nadie recuerda de forma precisa al hombre con quien se marchó. No había demasiadas pistas. Conocían el lugar de residencia habitual de la chica y sabían que frecuentaba los bares de la zona. Creían que había salido del bar en compañía de alguien, pero no tenían una descripción física. Uno tiene la esperanza de encontrar el vehículo utilizado o la escena del crimen en sí, en cuyo caso pueden conseguirse más pruebas que la relacionen con otra persona. Tanto los habitantes de la zona como las autoridades locales reaccionan ante la violencia del crimen con incredulidad. Por lo general, las personas desaparecidas suelen regresar pronto. Con lo cual, que una desaparición resultara en muerte no era demasiado habitual. Las autoridades piden la colaboración ciudadana con cualquier pista que pueda acercarles al asesino de Tanya. Unas semanas después del asesinato seguían sin gran cosa. Hubo gente que estuvo en la zona donde apareció el cadáver. Creían que tenían información relevante, pero en realidad no condujo a nada. 5 de febrero, la policía recibe una pista importante. La oficina del sheriff recibió una llamada anónima. Una mujer llamó y dijo que sabía quién había cometido el asesinato y dio un nombre. La policía responde con rapidez. Los investigadores se alegraron mucho de esas llamadas anónimas porque en ese momento no habían identificado a ningún sospechoso. La persona que llama es una mujer de 57 años llamada Laverne Pavlinak. Tras 2 mensajes anónimos, Pavlinak desvela su identidad y relata su historia. Al final, Laverne llamó y se identificó diciendo: soy Laverne Pavlinak, vivo con John Sosnowski y creo que él es el autor del asesinato de Tanya Bennett. La llamada es justo lo que necesita la policía para continuar con la investigación. Cuando consigues un avance en un caso, siempre hay un subidón de adrenalina. Y recibir este tipo de llamadas, sobre todo si la persona al otro lado de la línea parece creíble, es muy emocionante. Laverne Pavlinak cuenta a la policía que el hombre con el que convive ha violado y asesinado a una joven inocente. Pero en el relato de Laverne hay más de un asesino involucrado y muchas más víctimas. Febrero de 1990, Portland, Oregón. La policía que investiga el asesinato de Tanya Bennett recibe una pista de una ciudadana de 57 años, Laverne Pavlinak. Una mujer trataba de inculpar a John Sosnowski de un homicidio. Poco después, la policía pudo determinar que la persona que llamaba era Laverne Pavlinak. A raíz de sus llamadas anónimas, las autoridades fueron a hablar con ella. Pavlinak revela a la policía que había oído a Sosnowski alardear con un amigo del asesinato de Tanya Bennett. Nos habló de un bar frecuentado por camioneros en la Interestatal 5 al sur de Portland, donde John había estado. Según Laverne, Sosnowski salió del bar con Bennett y fueron en coche a un edificio llamado Vista House, donde violó y asesinó a la joven. Además de haberlo situado en el lugar de los hechos, un registro policial de los efectos personales de Sosnowski revela una nota incriminatoria. Encontraron un trozo de papel que decía: T. Bennett, buena pieza. Existía la sospecha de que tal vez John Sosnowski había escrito ese documento. Cuando las autoridades interrogan a John Sosnowski, este se declara inocente. La policía le pide que se someta al detector de mentiras, a lo que accede. Con respecto a la prueba del polígrafo, por lo que recuerdo, John Sosnowski mintió en sus declaraciones. Días después del registro policial, Laverne llama a las autoridades con nuevas pruebas. La mujer añade a estas un pedazo de tela vaquera, que coincide en tamaño y forma con el trozo que probablemente arrancó el asesino de Tanya.
La policía lo llevó al laboratorio para compararlo con los levis de Tanya Bennett. Allí se dieron cuenta de que no era una prueba legítima y de que Laverne estaba tratando de inculpar a su novio. Tampoco es que la ignoraran, pero sus acciones los dejaron descolocados. A pesar de las pruebas falsificadas, la policía centra la investigación en John Sosnowski. Creo que Laverne Pavlinak estaba metida en una relación de la que quería salir. Al parecer, la relación con Laverne había sido nefasta. Él sufría un caso grave de alcoholismo. Laverne se sentía decepcionada con las autoridades porque consideraba que les había dado todo lo que necesitaban para detener a John Sosnowski, pero ellos creían que la información era demasiado vaga. Para poder acusar a Sosnowski, todo lo que la policía tiene para llevar adelante el caso es el testimonio de Laverne. No hay testigos presenciales del crimen, ni nada que vincule a Sosnowski con la víctima. John Sosnowski no presentaba ningún detalle que fuera útil para la investigación. John negó firmemente cualquier implicación en el homicidio. Sin las pruebas suficientes, la policía no puede solicitar una orden de detención contra Sosnowski. Poco después, Laverne se puso en contacto de nuevo con la policía. Cuando se dio cuenta de que era poco probable que arrestaran a John Sosnowski, llamó a uno de los agentes y vino a decir que era el momento de rectificar. Lo que quería decir con eso era que deseaba corregir su versión de los hechos y que debía confesar que ella estaba presente en el momento del crimen. Febrero. En una sorprendente revelación, Laverne Pavlinak se entrega y ofrece una completa confesión a la policía, alegando que participó en la violación y asesinato de Tanya Bennett. La explicación que dio Laverne de la forma en que sucedió el crimen era minuciosa y coincidía con lo que los hechos apuntaban que ocurrió. Laverne describió la secuencia de cómo conocieron en el bar de carretera al sur de Portland. Explicó que John y ella se fueron hacia el norte y llevaron a Tanya Bennett a Portland. Cogieron la ruta panorámica hacia Vista House y explicó que en un principio todo era como un juego y que pensó que John solo iba a tener relaciones sexuales con Tanya. Dijo que cuando llegaron a Vista House, todo se volvió mucho más siniestro y entonces John la violó. Le pusieron una soga alrededor del cuello. Contó que ella estranguló a Tanya mientras John la violaba y luego la subieron al coche, la envolvieron, se la llevaron y arrojaron su cuerpo al lado de la carretera. La policía tiene dificultades para creer que esa mujer de 57 años fuera capaz de un crimen tan atroz. Tras su confesión, parecía una abuelita. Hablaba con un tono muy suave. Era una mujer muy afable y agradable, que no había cometido un crimen en su vida. Por eso fue una auténtica sorpresa para los investigadores cuando confesó su implicación en el homicidio. Para asegurarse de que Laverne dice la verdad, la policía idea un plan para poner a prueba la validez de su confesión. Los investigadores del caso llevaron a Laverne por la carretera y le dijeron: «Muy bien, Laverne, ahora díganos dónde tiraron el cadáver». La sentaron en el asiento trasero. Tuvieron la precaución de que no pudiera ver el cuentakilómetros, ya que se sabía que el cuerpo había sido arrojado a unos 2,5 kilómetros de Vista House. Cuando llegaron a la zona donde fue arrojado el cuerpo, salió del coche y señaló el lugar exacto donde lo abandonaron. Era algo que nos había mostrado la policía. Era imposible que nadie hubiera podido encontrar el cadáver. Hasta ese momento era muy difícil creer que ella hubiera estado implicada en un homicidio, y cuando los llevó al lugar, lo difícil resultaba ignorar su historia. Con esta información y la confesión de Laverne Pavlinak, la policía ya tiene suficientes pruebas para solicitar una orden de detención a la fiscalía. Estaba todo grabado. Los agentes tenían grabada una confesión de ella que decía que estaba presente cuando se cometió el crimen. Fueron a hablar con la fiscalía y Jim McIntyre les preguntó dónde estaba Laverne en esos momentos. Ellos dijeron que todavía estaba en su casa, a lo que él respondió: acaba de confesar un asesinato. Tienen que arrestarla. La noticia de la insólita detención de la pareja se propaga rápidamente por todo el condado. Era muy extraño, porque incluía la muerte de una chica y una pareja implicada, cuando la mayoría de los asesinatos son cometidos por una sola persona. En la vida real, es tan poco frecuente que se convirtió en un caso fascinante, tanto para los medios como para el público.
No es muy habitual que una persona delate a alguien cercano, ni que confiese su propia implicación en un asesinato. Acusados de varios cargos de homicidio con agravantes, en primer lugar se estableció fecha para el juicio de Laverne Pavlinak. Por su confesión completa y el conocimiento detallado del crimen, todo parece apuntar en su contra. Laverne había facilitado la labor a la acusación contra ella y John, y no había ninguna otra prueba que pudiera presentar la defensa. A medida que avanza el juicio, se produce un extraño acontecimiento en la historia. A 2 estados de distancia, en un bar de carretera en Montana, aparece una nota escrita en la puerta de un baño. En la puerta decía: yo maté a Tanya Bennett y 2 personas han ido a juicio por el asesinato. La misteriosa aparición de la nota podría ser un engaño, la obra de un bromista, pero también puede significar que las autoridades han arrestado a las personas equivocadas por la violación y el asesinato de Tanya Bennett y que el verdadero asesino sigue en libertad. Enero de 1991, condado de Multnomah, Oregón. Laverne Pavlinak está acusada por varios cargos de homicidio con agravantes por su participación en la violación y el asesinato de Tanya Bennett. También se acusa a John Sosnowski, novio de Laverne. Aquello fue todo un show. Porque no solo lo confesó ante la ley, sino que luego se volvió y confesó a su propia hija que había cometido el crimen. Pero cuando Laverne Pavlinak sube al estrado, cambia su versión por segunda vez. Se retracta de su confesión anterior y se declara no culpable. Pavlinak contó al jurado que ella había orquestado toda aquella trama basándose en lo que sabía por las noticias con el fin de incriminar a su violento novio, John Sosnowski, por el crimen. Pero en ese momento teníamos muchas declaraciones y estábamos en posición de decir: ¿estaba usted mintiendo antes o miente ahora? Pavlinak insiste en que fue ella quien colocó la nota entre los papeles de Sosnowski y que falsificó la prueba de los vaqueros a partir de unos pantalones de su nieta. Creo que durante el juicio, la policía y la fiscalía creyeron que Laverne Pavlinak estaba mintiendo. Es decir, durante semanas había estado diciendo que ella y otra persona habían estado implicadas en el homicidio. Y como sucede muy a menudo, cuando el acusado entra en la sala y va a subir al estrado, pretende cambiar su versión. Parece que la acusación lleva las de ganar. Teníamos su confesión grabada y evidentemente la utilizamos. La pusimos una y otra vez. Cierto que una única confesión independiente no es suficiente para condenar a nadie, pero teníamos la prueba que la corroboraba. Los hechos eran que ella realmente sostuvo la cuerda con la que estrangularon a Tanya. ...31 de enero de 1991... El jurado emite su veredicto. Laverne fue declarada culpable de homicidio perpetrado durante la comisión de otro delito y de agresión sexual como cómplice, y fue condenada a cadena perpetua. El juicio de John Sosnowski está previsto para el mes de marzo. Sin embargo, antes de que comience, Sosnowski cambia su declaración de no culpable y acepta la imputación de los cargos con la esperanza de que su condena se vea reducida por cooperar. John terminó por no ir a juicio. Una vez que Sosnowski y Brennan, su abogado, vieron que un jurado había declarado culpable a Laverne, era muy probable que se enfrentara a un tremendo castigo, incluyendo tal vez la pena de muerte. Sosnowski recibe una condena a cadena perpetua, sin opción a la libertad condicional durante 15 años. Los medios locales informan de los veredictos. Los habitantes de Portland reaccionan ante el extraño caso y condena de la madura asesina y su novio. La imaginación de uno se disparaba pensando en lo que podría suceder después, porque la evolución del caso era tan extraña que esperabas que al día siguiente se produjera una revelación todavía más increíble que en el día anterior. Uno de los acontecimientos más extraños que llaman la atención del público procede de un estado vecino. Mientras que el juicio sigue en marcha, de repente aparecen más pintadas relacionadas con el caso en el servicio de un bar de carretera de Montana. Alguien había escrito en una pared o en la puerta del baño que era el responsable de la muerte de Tanya Bennett. Las noticias de las pintadas llegan a las autoridades de Oregón, pero las consideran una broma y las ignoran. Cuando empezaron a aparecer esas notas, la policía pensó que había algún chiflado por ahí que estaba tratando de adjudicarse el mérito de un homicidio. El juicio tuvo publicidad. La gente de la zona sabía lo que estaba sucediendo. Cualquiera que hubiera pasado por aquí se habría enterado de que se estaba juzgando a 2 personas por matar a una mujer. Y lo único que faltaba era que un palurdo que condujera un camión se dedicara a escribir esas cosas. No teníamos ni idea de quién era, de dónde venía o dónde estaba. El juez que instruye la causa desestima las pintadas como prueba. El 25 de marzo, Laverne Pavlinak comienza a cumplir su sentencia. El caso parece cerrado.
Cuando fue condenada por asesinato, Laverne ya no era joven. Todo el mundo supuso que sería como una cadena perpetua para ella. Marzo de 1994. 3 años después de la conclusión del juicio por la muerte de Tanya Bennett, llega una carta anónima a un juzgado de Oregón. La primera carta que llegó al juzgado de Beaverton, en Oregón, era de alguien que reclamaba la autoría de la muerte de Tanya Bennett e indicaba que la había estrangulado y se había deshecho de su cadáver. Era una carta escrita a mano. La letra de la carta anónima es similar a la de la pintada encontrada en el bar de carretera de Montana. Pero lo más desconcertante de la carta es su firma. Estaba firmada con una cara sonriente, pero sin nombre. Unas semanas más tarde, una segunda carta llega al periódico local, también firmada con una cara sonriente. Narraba con detalle los asesinatos de 5 mujeres diferentes en varios lugares del país. Tenía un tono jocoso. Se mofaba del hecho de que no pensaba entregarse. Creo que hasta disfrutaba. Si las cartas son veraces, la policía debe hacer frente a la posibilidad de que se haya condenado a las personas equivocadas por el asesinato de Tanya. Peor aún, eso significaría que el asesino de la cara sonriente todavía está en la calle y parece decidido a volver a matar. 1994, Portland, Oregón. Laverne Pavlinack y John Sosnowski están entre rejas por la violación y el asesinato de Tanya Bennett. 3 años después de ser condenados, llegan unas cartas anónimas, primero a un juzgado de Oregón y ahora a un periódico local. Envió una de las cartas a un columnista llamado Phil Stanford, firmada como el asesino de la cara sonriente. En ella confesaba que él era el autor del asesinato de Tanya Bennett y no las personas que estaban en prisión. Al principio, la policía cree que las notas son un engaño, probablemente obra de un cómplice de los acusados, para intentar sacarlos de la cárcel. Pensamos que podía ser algún amigo de John Sosnowski, que pudiera haber estado en la cárcel con él y que habría escrito aquello para tratar de confundir a las autoridades. No le di más importancia que la de una simple curiosidad. Era una gran teoría de la conspiración, perfecta para las páginas de los periódicos, pero no aportaba ninguna prueba ni ningún avance. Laverne había ido a juicio y John Sosnowski tenía una apelación en marcha. Y todo aquello se basaba en pruebas, procedimientos y leyes. Entonces apareció esa carta anónima, sin ninguna prueba que apoyara todo lo que alegaba aquel supuesto asesino que andaba suelto. La carta a Phil Stanford incluye detalles no solo sobre Tanya Bennett, sino también sobre otras 4 mujeres que el autor afirma haber matado, e incluye los lugares concretos donde se deshizo de los cadáveres. Lo que el periódico The Oregonian hizo en ese momento fue asignar a un investigador o un reportero para que fuera a hablar con los varios cuerpos de policía y comprobara si se había encontrado algún cadáver en esos lugares. Algunos de los cuerpos o lugares identificados en la carta resultaron ser objeto de investigaciones en curso que estaban estancadas. La carta incluye información sobre los asesinatos que no se ha hecho pública. Por ejemplo, en un caso indicaba que le había pisado el cuello para asegurarse de que estaba muerta. En otro decía que había matado a una rubia con los pechos grandes. En otro especificaba que la había atado con cinta adhesiva. Todo aquello era información que solo el asesino y los investigadores del caso podían saber. La gente estaba completamente horrorizada de que ese hombre acabara con la vida de otras personas y luego alardeara de ello y firmara sus notas con la carita sonriente, burlándose de las autoridades como diciendo: «Ja, ja, no podéis pillarme. Soy el asesino de la cara sonriente». Era una de esas caras sonrientes que miles de niñas dibujan. Esa carita, ese pequeño y sencillo símbolo, había sido elegido por un asesino. Con la noticia de que un posible asesino en serie anda suelto, la policía sufre una presión considerable para aclarar los hechos de un caso cada vez más confuso y proteger la seguridad de los ciudadanos. Las autoridades no tienen mucho en lo que basarse para seguir adelante. No teníamos nada que conectar a todos los puntos entre esas investigaciones. Había cadáveres en diferentes lugares, pero no teníamos un hilo conductor ni había pruebas físicas que pudieran llevarnos de un caso a otro. 11 de marzo de 1995. El cuerpo de Julie Ann Winningham, de 41 años, aparece en una boscosa orilla del río Columbia. El descubrimiento de otra víctima, asesinada y abandonada de una manera casi idéntica a Tanya Bennett, podría ser el hilo conductor que los investigadores necesitan para conectar los asesinatos. Estaba desnuda, de espaldas sobre la maleza, lo que le impedía rodar pendiente abajo. Era evidente que no había llegado hasta allí por su propio pie.
Y el hecho de que estuviera desnuda sugería que la habían arrojado allí. Los criminalistas acordonan la escena del crimen y empiezan a recoger pruebas. Yo me ocupaba de recopilar pruebas y documentar la localización del cadáver de Julie Winningham. Y a partir de ahí, de peinar la zona en busca de cualquier otra clase de prueba física que pudiera demostrar alguna relación entre ella, un sospechoso y el lugar de los hechos. Y de allí se pasó a hacer la autopsia. En la cara y alrededor del cuello tenía pequeños residuos que inmediatamente nos hicieron sospechar que le habían cubierto la boca con algún tipo de cinta adhesiva. Con el sol del atardecer cayendo tras los árboles, los investigadores van perdiendo la valiosa luz del día y deciden llevarse el cadáver para continuar el examen. El cuerpo fue trasladado al laboratorio forense del condado de Clark, donde lo examinó el patólogo forense en busca de otras pruebas. Había un kit que servía para recoger pruebas de indicios de agresión sexual y que contenía diversas muestras, entre ellas un frotis y un tubo de sangre extraídos de Julie Winningham durante la autopsia. Los resultados de la autopsia revelan que Winningham fue violada y asesinada y que la causa de la muerte fue la estrangulación. Una vez se identificó a Julie por las huellas dactilares, las autoridades trataron de localizar a sus familiares o conocidos. Creo que las pistas que tenía la policía del condado de Clark empezaron a dar frutos cuando averiguaron con quién había estado saliendo Julianne Winningham. Fue un salto de gigante en el caso. Según su madre, unas 2 semanas atrás, Julianne había llegado a casa sobre las 2 de la madrugada. Iba con un hombre de constitución enorme, a quien presentó como Chris en ese momento. No sabíamos quién era Chris. Lo único que sabíamos es que era un conductor de camión de larga distancia. La policía descubre que el fornido camionero con quien salía Julianne Winningham le había ayudado a vender su coche. Cuando las autoridades consiguen el documento de compraventa, advierten un detalle crucial. La firma del testigo de la transacción, para que fuera más legal, era Keith Hunter Jesperson. Realizamos una búsqueda de su nombre en nuestro sistema informático y no encontramos ninguna coincidencia. No había antecedentes penales que supiéramos. Podría haber sido otro callejón sin salida, pero mirando atrás, me doy cuenta de que fue vital para la investigación. Un descubrimiento extremadamente importante. Keith Jesperson resultó ser un camionero de larga distancia que trabajaba para una empresa que operaba en varios estados diferentes, por lo que iba a ser difícil ponerse en contacto con él para interrogarle sobre Julie. Fue necesaria la colaboración de la empresa para la que trabajaba. Se mostraron muy dispuestos a cooperar. La propia empresa pudo darnos información acerca de dónde estaba y dónde iba a realizar la siguiente entrega. Estaba en Chicago en ese momento y dijo que estaría en Nuevo México el lunes siguiente, así que cogimos un avión a Nuevo México para adelantarnos a él. El agente Rick Wagner pide a la empresa de transporte que solicite a Jesperson una recogida en el recinto ferial. Wagner y otros 2 policías le están esperando cuando llega. Creo que se quedó atónito. Estaba muy sorprendido de que hubiéramos ido desde Washington para hablar con él del caso. Se puso pálido. Nuestra presencia lo dejó aturdido. Los agentes llevan a Jesperson a la oficina del sheriff local para extraerle muestras de sangre y pelo. En un interrogatorio de más de 5 horas, Jesperson admite ser exnovio de Julianne Winningham, pero niega todo conocimiento de su muerte. Dijo que la última vez que la vio estaba estacionado en un aparcamiento vacío entre Camas y Washington, en el condado de Clark, y que tuvieron una discusión y ella salió del camión y se fue. Asegurábamos saber lo que le había pasado después. A pesar de declararse inocente, el extraño comportamiento de Jesperson durante el interrogatorio levanta las sospechas de Wagner. No ofrecía ninguna información. Ni una sola vez nos preguntó qué le había pasado a ella. Jamás demostró preocupación alguna por su muerte. Yo tenía la sensación de que había mucho más que lo que nos estaba contando. Pero no teníamos derecho a retenerlo durante más tiempo. Así que una vez acabara el interrogatorio era libre de irse y él lo sabía. Antes de dejar en libertad al camionero, el agente Wagner entrega a Jesperson su tarjeta de visita. Lo que intentaba era establecer una relación con él. Le dije a Keith, llámame dentro de una semana. O te elimino de mi investigación o te incluyo en ella. Él dijo que me llamaría. Pensé que jamás admitiría nada. Solo nos había dado evasivas. 5 días más tarde, la estrategia de Wagner da resultado. El viernes estaba revisando mi contestador y Jesperson me había dejado un mensaje que decía, tenías razón, quiero entregarme. Y luego colgó. Era algo inaudito.
Nunca he conocido a nadie que exara a través de un mensaje de voz. Estaba muy contenta porque parecía que el caso por fin se resolvería gracias a aquel fabuloso acontecimiento. Las personas que perpetran este tipo de crímenes no suelen hablar de ellos y ciertamente no deja mensajes de voz. Gracias a un buen trabajo de investigación, un camionero llamado Keith Jesperson está dispuesto a entregarse por la brutal violación y asesinato de Julian Winningham. Pero con una serie de asesinatos sin resolver que se suman a la cifra de muertes producidas a lo largo de la costa oeste de los Estados Unidos, la verdadera pregunta que la policía se hace es ¿quién es el asesino de la cara sonriente? Marzo de 1995, la policía que investiga el asesinato de Julian Winningham consigue realizar un gran avance en el caso cuando un camionero llamado Keith Jesperson se entrega por el crimen. Él quería acabar de una vez por todas y ser reconocido por algo que había hecho. Creo que lo que quería era atención. Sabía que el final estaba cerca. Pensó que lo estábamos siguiendo. Jesperson realiza un extraño movimiento y llama al agente Rick Wagner para ofrecer una confesión en toda regla por teléfono. Me confesó que había matado a Julian Winningham, presionándole con el puño en la garganta. Y explicó que también le cubrió la boca con cinta adhesiva, puesto que no estaba seguro de si estaba muerta o no, y quería asegurarse de que no se despertara y comenzara a gritar de nuevo. Las autoridades creían que el asesinato tuvo lugar en el camión. Al parecer no tenía un domicilio fijo, siempre estaba viajando, por lo que era bastante probable que hubiera ocurrido en su camión. Se pasaba los días en la carretera y prácticamente vivía en su camión. Al parecer, no hacía siempre la misma ruta. Iba por todo el país. Wagner informa a la oficina del sheriff del condado de Multnomah sobre el arresto de Jesperson. El agente Wagner me dijo que tenía a un detenido por un caso de asesinato y que pensaba que su hombre podía haber estado involucrado en uno de nuestros casos de asesinato, por el que ya había 2 personas en prisión. La primera vez que lo vi fue en la cárcel del condado de Clark. Era un hombre de gran estatura, con una voz muy suave, de apariencia honrada, que miraba a los ojos y bromeaba contigo. El día que conocí a Keith Jesperson fue como conocer al típico granjero fortachón. No mostraba los indicios habituales en los delincuentes con los que yo tan acostumbrado estaba a tratar. Además de la confesión, los detectives consiguen una carta que Jesperson había escrito a su hermano. En un momento dado le dije, Keith, tu familia se merece que les cuentes lo que pasó antes de que lo lean en el periódico. Él dijo, Rick, no te preocupes por eso. Ya le he enviado una carta a mi hermano. Conseguimos la carta de su hermano, que en realidad era una confesión de que había matado a 8 mujeres. Jesperson confiesa a las autoridades que es el asesino de la cara sonriente. En la carta identifica claramente a la primera víctima como Tanya Bennett. Los expertos comparan la carta a su hermano con las del asesino de la cara sonriente. Pudimos obtener una muestra de ADN que posteriormente pudo relacionarse con muestras de una de las cartas de Keith Jesperson. El hecho de que ambas cartas fueran obra de la misma persona era sumamente importante, porque en la primera identificaba a las víctimas de los diferentes casos que se estaban investigando. Pensé, vaya, es fantástico. No solo tenemos la muerte de Julian Winningham, sino también a otras 7 víctimas que hay por ahí y que tenemos que identificar. Así que empecé a enviar teletipos a los diferentes cuerpos policiales. La noticia de la detención del asesino de la cara sonriente se extiende por todo el país. Recibimos muchas consultas de otros organismos. Había otros periódicos que trataban de conseguir una historia. Un asesinato presuntamente cometido por 2 personas es poco habitual. Que esas 2 personas sean condenadas y enviadas a prisión y que luego aparezca otra persona implicada ya es algo totalmente fuera de lo común. Muy extraño, completamente anormal. Con Laverne Pavlinak y John Sosnowski aún cumpliendo condena por la violación y asesinato de Tanya Bennett, la policía sufre una presión considerable para llegar al fondo del asunto. ¿Por qué siguen en prisión esas personas si el crimen lo cometió otro? ¿No debería estar él en la cárcel y ellos libres? Eso supone una enorme presión. Cuando los periódicos, la televisión y la radio no dejan de repetir esas historias, están provocando una gran presión sobre las autoridades. La policía centra sus esfuerzos en descubrir la verdad de lo que realmente ocurrió esa noche lluviosa de hace 5 años. Empiezan con la confesión de Jesperson.
Afirma que la recogió en un bar y se la llevó a su piso o a su casa. Querían tener relaciones sexuales, o al menos eso era lo que él quería, y ella le dijo, date prisa y acaba de una vez. En ese momento él perdió los estribos porque le recordó a su ex esposa, y entonces le puso el puño en la garganta. Los agentes están seguros de que Keith Hunter Jesperson asesinó a Tanya Bennett. Por desgracia, se encuentran en un callejón sin salida, pues siguen sin tener ninguna prueba física que respalde el caso. Todo lo que les había dicho sobre la descripción de la chica y de cómo iba vestida podía ser información sacada de los periódicos. Información que cualquiera podría haber sabido. No sería hasta más adelante que pudimos presentar pruebas que solo el asesino conocería y que Jesperson nos aportó. Como hicieron con Laverne Pavlinac, las autoridades llevan a Jesperson a las inmediaciones de la escena del crimen y le piden que indique el lugar exacto donde se deshizo del cuerpo de Bennett. Cuando nos indicó el lugar donde dijo haber arrojado el cadáver de Tanya Bennett, nos señaló el lugar exacto. Estaba dentro de un radio de unos centenares de metros, pero no precisó el lugar. Desanimados por la incapacidad de Jesperson para localizar el lugar donde dejó el cuerpo de Tanya, los agentes se disponen a dar media vuelta y regresar a la oficina del sheriff, cuando Jesperson hace algo inesperado. Se detuvo y dijo, creo que tiré el bolso por aquí. Era la primera noticia que teníamos del bolso. Esa fue la primera vez tras horas y horas de hablar con Jesperson que conseguíamos algo de valor. El agente Chris Peterson reúne a varios equipos de búsqueda para examinar la zona. La búsqueda no revela ningún rastro de pruebas. No encontraron nada y dijo, los voy a enviar una vez más. Así lo hizo. Y el sábado por la noche me mandó un mensaje al busca y al devolverle la llamada me dijo, ¿estás sentado? Y yo respondí, sí, ¿por qué? ¿Qué ocurre? Y él añadió, tengo el permiso de conducir de Tanya Bennett en la mano. Fue sin duda una experiencia muy emocionante, porque hasta ese momento no pensé que Keith Jesperson estuviera involucrado en aquel homicidio, porque no había prácticamente nada que lo relacionara con él. Pero al haber encontrado el permiso de conducir en ese lugar y en esas circunstancias, con todo lo demás que nos había dicho, supimos que Jesperson era el asesino. El descubrimiento de aquel bolso y el hecho de que Jesperson los hubiera llevado hasta él hicieron que el caso fuera tan convincente que las autoridades no tuvieron más remedio que prestarle atención y volver a examinar lo que había sucedido con Sosnovsky y Pavlinac en el caso original en relación con Tanya Bennett. El agente Chris Peterson desvela a la Fiscalía del Condado de Multnomah todos los entresijos de este complejo caso, consciente de que le espera una ardua batalla. Pero la realidad de todo esto es que en los Estados Unidos, una vez que alguien ha sido condenado ante un tribunal por un jurado, es prácticamente imposible cambiar el veredicto. Y sin duda, unas cartas anónimas no iban a cambiar el resultado del caso. Sin embargo, apareció el permiso de conducir de Tanya Bennett bajo la maleza 5 años más tarde. Y eso fue lo que cambió el rumbo del caso y la única razón de que pusieran en libertad a John Sosnovsky y Laverne Pavlinac. Noviembre de 1995. Gracias a la confesión completa y declaración de culpabilidad de Jesperson, se ha resuelto el misterioso asesinato de Tanya Bennett. Era un asesino en serie con un perfil específico de víctimas. No quería matar a cualquiera, sino que tenía un prototipo. Y Tanya Bennett encajaba en él. No creo que Keith Hunter Jesperson vuelva a salir jamás en libertad. Le considero un peligro para la sociedad. Es un hombre que ha matado a 8 mujeres, al menos que sepamos, y le gustaba matar. ¿Habría parado? No lo creo. Opino que no se merece volver a caminar en libertad. Después de cumplir 4 años de condena por un crimen que no cometieron, Laverne Pavlinac y John Sosnovsky vuelven a ser ciudadanos libres. El hecho de que alguien pueda ir a la cárcel por algo que no ha hecho fue un aviso importante. Para aquellos personalmente afectados por el asesino de la cara sonriente, la vida nunca volverá a ser igual. Julie Winningham tenía hijos que ya no tienen una madre. Tenía 41 años en ese momento. Arrebató a su familia mucho tiempo de estar con ella. La familia de Julian quedó traumatizada por aquel suceso. A su hijo le costó mucho superarlo. Tuvo que ser difícil. Sé que si llamaba a mi madre y le decía, necesito ir a donde estés, ella me recibiría con los brazos abiertos. Eso es lo que más he hecho de menos. Es difícil de aceptar, pero tengo que hacerlo para poder seguir adelante. O de lo contrario, él se habrá salido con la suya. Estoy orgulloso de haber sobrevivido y lo hice a mi manera. Ahora estoy aquí porque alguien tiene que hablar con las víctimas.
Para todos aquellos que han participado en el caso, será una experiencia que no olvidarán. Cuando Laverne Pavlinak mintió e ideó el caso contra Sean Sosnovsky, se detuvo la investigación sobre la muerte de Tanya Bennett. ¿Quién sabe qué habría pasado si Laverne Pavlinak no hubiera decidido mentir e implicarse en ese caso?